Mi esposa me humilló frente a nuestros amigos y dice que debo aceptar que esta es ella ahora, pero le dije que ya basta y ahora no sé si destruí mi matrimonio. Puedes sentarte aquí y justificarte todo lo que quieras. Adelante. Explica cada reacción, cada palabra, cada pequeña cosa que crees que tienes derecho a hacer. Pero no voy a escucharlo por esto. No cuando el desprecio se filtra en público, cuando pones los ojos en blanco, cuando me socavas frente a otras personas y cuando usas ese lenguaje que acabas de usar. He tratado de darte el beneficio de la duda, pero no eres digna de mis mejores juicios sobre ti. He terminado. Esas fueron las palabras que finalmente salieron de mi boca esa noche. Palabras que había estado guardando durante meses, tal vez años. No soy el tipo de hombre que explota. No soy el tipo de hombre que grita o hace escenas. He pasado 47 años en este planeta tratando de ser razonable, tratando de ser el adulto en la habitación, tratando de ser paciente y comprensivo. Pero esa noche, algo se rompió dentro de mí. Y una vez que empecé a hablar, no pude detenerme. Le dije exactamente lo que iba a pasar. Le dije que cuando estuviera lista para hablar sobre lo que había pasado esa noche, yo estaría ahí. Pero que si prefería seguir justificándose una y otra vez, también podía hacerlo y yo podía tratar de fingir que escuchaba. Al menos hasta que decidiera que no quería vivir así nunca más. Le dije que esta dinámica no era saludable, que la línea estaba trazada, que ya lo sabía, y que necesitaba saber cuándo planeaba discutir, explicar o disculparse por su comportamiento porque eso no era algo que fuera a ignorar o olvidar. Mi esposa Graciela me miró como si la hubiera bofeteado. Me dijo que la estaba amenazando, que lo estaba haciendo todo sobre mí. Y tal vez tenía razón en eso último. Tal vez sí lo estaba haciendo sobre mí, porque llevaba demasiado tiempo siendo sobre ella, sobre sus necesidades, sobre sus sentimientos, sobre su experiencia, y yo había estado ahí, tratando de ser comprensivo, tratando de ser el esposo solidario, hasta que ya no pude más. Déjenme retroceder, déjenme explicarles cómo llegamos a ese punto, porque no fue un solo evento, no fue una sola noche, fue la acumulación de meses de pequeñas humillaciones, de pequeños desprecios, de pequeños momentos donde me tragué mi orgullo y mi frustración porque me habían dicho que era lo correcto hacer. Graciela y yo llevamos casados 23 años. Tenemos 3 hijos, 2 en la universidad y 1 en la secundaria. Durante la mayor parte de nuestro matrimonio, las cosas fueron bien, no perfectas. Ningún matrimonio es perfecto, pero bien. Teníamos nuestras discusiones, teníamos nuestros desacuerdos, pero siempre encontrábamos la manera de resolverlos. Siempre encontrábamos el punto medio. Hace como 2 años, las cosas empezaron a cambiar. Graciela empezó a tener ciclos menstruales irregulares. Empezó a dormir mal. Se despertaba en medio de la noche empapada en sudor. Se despertaba cansada, irritable. Los cambios de humor se volvieron más pronunciados. Cosas que antes no la molestaban de repente la enfurecían. Conversaciones normales se convertían en discusiones. Al principio, traté de ser paciente. Sabía que estaba pasando por algo físico. Sabía que no era su culpa. Le sugerí que fuera al médico, que hablara con alguien sobre lo que estaba experimentando, que tal vez considerara algún tipo de tratamiento, terapia hormonal, algo que pudiera ayudarla a sentirse mejor. La respuesta fue inmediata y furiosa. Me dijo que no iba a llenar su cuerpo de hormonas, que no iba a convertirse en una de esas mujeres que toman pastillas para todo, que su madre había pasado por esto sin ayuda médica y ella también lo haría. Le dije que entendía, que solo estaba preocupado por ella, que quería que se sintiera mejor. Me dijo que estaba bien, que solo necesitaba que yo fuera más paciente. Así que lo fui, o al menos lo intenté. Cada vez que teníamos una discusión, me recordaba a mí mismo que ella estaba pasando por algo difícil, que los cambios hormonales eran reales, que no era personal. Me tragaba mi frustración, cedía en discusiones donde normalmente habría mantenido mi posición. Trataba de ser el esposo comprensivo que pensaba que necesitaba, pero con el tiempo, noté un patrón. Cada conflicto terminaba siendo mi culpa. Si yo decía algo que la molestaba, era porque no estaba siendo lo suficientemente sensible. Si ella decía algo hiriente y yo reaccionaba, era porque no estaba entendiendo por lo que estaba pasando. Si yo mencionaba que tal vez su reacción había sido desproporcionada al problema, estaba culpando todo a su edad. Estaba siendo insensible. Estaba invalidando su experiencia. Intenté abordar el tema de manera diferente. Le dije algo como que si al menos pudiéramos descartar los síntomas físicos, entonces podríamos saber realmente qué estaba causando qué. Que si eliminábamos ese obstáculo, podríamos ver más claramente qué problemas eran realmente problemas de relación y cuáles eran efectos secundarios de lo que su cuerpo estaba experimentando. Pensé que era una forma razonable de plantearlo, una forma lógica, una forma que no la culpaba a ella sino que sugería que podríamos trabajar juntos para mejorar las cosas. Se enfureció. Me dijo que estaba tratando de medicalizar su experiencia, que estaba tratando de arreglarla como si estuviera rota, que necesitaba aceptarla como era. Después de esa conversación, dejé de mencionar el tema, porque cada vez que lo hacía, se convertía en otra pelea, en otra acusación de que no la estaba apoyando. Y así seguimos. Yo caminando en puntillas, ella reaccionando desproporcionadamente a cosas pequeñas, yo disculpándome por cosas que no creía que fueran realmente mi culpa, ella aceptando mis disculpas pero nunca ofreciendo las suyas. El resentimiento empezó a crecer en mí como una mala hierba, pero lo empujaba hacia abajo, porque me habían dicho que eso era lo que los buenos esposos hacían. Hace 2 semanas, teníamos planes para ir a una cena con amigos, una cena que habíamos planeado durante un mes, algo que normalmente ambos disfrutábamos. La mañana de la cena,
Estaba en la cocina preparando café. Graciela estaba en la ducha. Abrí el grifo de la cocina para lavar algo. No pensé nada al respecto. Es algo que he hecho miles de veces en los años que hemos vivido en esta casa. Escuché un grito desde el baño. Graciela salió de la ducha furiosa. Me dijo que había abierto el agua mientras ella se duchaba. Que eso había hecho que recibiera un chorro de agua fría cuando quería agua caliente. Que le había arruinado la ducha. Que era desconsiderado. Que nunca pensaba en ella. Me disculpé inmediatamente. Le dije que lo sentía. Que no había pensado en eso. Que no lo volvería a hacer. Y lo decía en serio. Realmente no había pensado en el impacto que abrir el agua tendría en su ducha. Fue un descuido. Uno que reconocí y por el cual me disculpé sinceramente. Pero la disculpa no fue suficiente. Graciela pasó los siguientes 10 minutos regañándome. Diciéndome lo horrible que era. Diciéndome que siempre hacía cosas así. Que nunca consideraba cómo mis acciones la afectaban. Que era egoísta. Que era desconsiderado. Una y otra vez. La misma acusación reformulada de diferentes maneras. Al principio, seguí disculpándome. Seguí tratando de validar sus sentimientos. Pero después de 10 minutos de escuchar la misma queja, empecé a irritarme. No por haberla molestado, sino porque claramente mi disculpa no significaba nada. Porque no importaba cuántas veces dijera que lo sentía, ella no iba a dejarlo ir. Iba a seguir golpeándome con eso hasta que yo, ¿qué? ¿Me arrastrara? ¿Llorara? ¿Le rogara perdón? Finalmente le dije que pensaba que su reacción era más grande que el problema en sí, que entendía que estaba molesta, pero que ya me había disculpado, múltiples veces, y que seguir regañándome por eso no iba a cambiar lo que había pasado. Lo dije con calma, sin levantar la voz, pero con honestidad, porque no quería mentirle. Eso solo la enfureció más. Me dijo que estaba minimizando sus sentimientos, que estaba tratando de hacerla sentir como si estuviera exagerando. Me di cuenta en ese momento de que esta era una de esas situaciones donde ella necesitaba tener la razón. Donde no importaba lo que yo dijera o hiciera, ella iba a estar enojada, así que la dejé tenerla. Dejé de participar en la discusión. Me fui a otra habitación, porque honestamente ya estaba cansado. Esa fue la atmósfera con la que fuimos a la cena. Tensa, incómoda. Graciela apenas me habló en el auto. Yo no traté de forzar la conversación. Pensé que tal vez una vez que estuviéramos con amigos, las cosas mejorarían, que podríamos dejar esto atrás y disfrutar la noche. Pero no mejoró. Desde el momento en que llegamos, Graciela estaba fría conmigo. No obviamente fría, no de una manera que nuestros amigos notaran inmediatamente, pero yo la conozco. Conozco sus señales. Estaba siendo pasivo-agresiva, ligeramente hostil en la forma en que respondía cuando yo hablaba. En un momento, estaba contando una historia sobre algo que había pasado en el trabajo. Un cliente difícil, una situación que había manejado bien. Nada extraordinario, solo conversación normal de cena. A mitad de la historia, Graciela me interrumpió. Me corrigió sobre un detalle menor. El nombre del cliente o el día exacto en que había pasado o algo igualmente irrelevante para el punto de la historia. Pero la forma en que lo hizo, el tono, fue cortante, fue directo, fue diseñado para hacerme quedar mal frente a nuestros amigos. Pude ver las miradas incómodas alrededor de la mesa. La gente dándose cuenta de que algo no estaba bien entre nosotros. Me detuve a mitad de la frase. Le pregunté en voz baja si estaba bien, si algo andaba mal. Puso los ojos en blanco. Literalmente puso los ojos en blanco frente a todos. Y me dijo que estaba bien. Con ese tono que claramente significaba que no estaba bien, pero que no iba a hablar de ello ahora. Me sentí humillado, sentí que me estaba socavando deliberadamente, que estaba tratando de hacerme quedar mal, que estaba castigándome públicamente por el incidente del agua de la mañana, y no sabía qué hacer, porque si reaccionaba, si decía algo, estaríamos teniendo una pelea frente a nuestros amigos. Y yo odio los espectáculos públicos, odio el drama, así que no dije nada. Terminé mi historia rápidamente, y traté de cambiar el tema, pero Graciela no terminó. Siguió siendo fría durante toda la cena, siguió haciendo pequeños comentarios, pequeños desaires, nada lo suficientemente obvio como para que alguien más dijera algo, pero lo suficiente como para que yo lo sintiera, para que supiera que estaba siendo castigado. Finalmente, dejé de intentarlo, dejé de tratar de involucrarla en la conversación, dejé de mirarla cuando hablaba, simplemente la dejé sola, porque estar cerca de ella en ese momento me agotaba, me dolía, y necesitaba un descanso de este ir y venir que no había pedido, este juego donde yo era el malo sin importar lo que hiciera. Después de la cena, el viaje a casa fue en completo silencio. Ninguno de los dos habló. Cuando llegamos a casa, los niños ya estaban dormidos, o al menos en sus habitaciones. Graciela se fue directamente a nuestro dormitorio. Yo me quedé en la sala. No quería estar cerca de ella. No quería otra pelea. Solo quería que el día terminara. Pero después de unos 20 minutos, Graciela bajó. Se sentó en la sala. Se quedó en silencio por un momento. Y luego comenzó a hablarme. Comenzó a decirme que estaba cansada de caminar en puntillas alrededor de mí. Que estaba cansada de tener que medir cada palabra. Que estaba cansada de sentirse juzgada todo el tiempo. No quería responderle. Honestamente estaba bastante cabreado. Le dije que no quería hablar con ella en ese momento. Que estaba cansado. Que tal vez podríamos tener esta conversación por la mañana cuando ambos estuviéramos más calmados. Estaba tratando de ser maduro al respecto. De darnos espacio para enfriarnos. Para no decir cosas de las que nos arrepentiríamos. Pero Graciela ignoró completamente lo que había dicho. Siguió hablando. Me dijo que sus hormonas suaves ya no nublaban su juicio. Que había decidido que ya no tenía que soportar mis mierdas. Que esta era ella ahora.
que necesitaba aceptarlo. Y ahí es cuando algo dentro de mí simplemente se rompió, porque durante meses, había estado aceptando, había estado cediendo, había estado siendo paciente, había estado tragándome mi orgullo y mi frustración, y ahora ella estaba parada frente a mí diciéndome que todo ese tiempo, ella había estado soportándome, como si yo fuera el problema, como si yo fuera el que había estado haciendo la vida difícil. Escuché mientras exponía cada defensa, cada justificación, como si me estuviera retando a objetar, y traté de mantener la calma, traté de no reaccionar, pero cuando empezó a enumerar todas las formas en que yo supuestamente la había estado controlando o juzgando, no pude aguantarlo más, y ahí fue cuando le dije todo lo que había estado guardando. Le dije que podía sentarse ahí y justificarse todo lo que quisiera, que podía explicar cada reacción, cada palabra, cada pequeña cosa, pero que yo no iba a escucharlo, no cuando el desprecio se filtraba en público, no cuando ponía los ojos en blanco frente a nuestros amigos, no cuando me socavaba deliberadamente. Le dije que había tratado de darle el beneficio de la duda, pero que ya no era digna de mis mejores juicios sobre ella, y luego le di mis condiciones. Le dije exactamente lo que necesitaba que pasara, que cuando estuviera lista para hablar sobre lo que había pasado esa noche, yo estaría ahí, pero que si prefería seguir en modo justificación, también podía hacerlo, y yo podía fingir que escuchaba hasta que decidiera que no quería vivir así nunca más. Le dije que la dinámica no era saludable, que la línea estaba trazada, y que necesitaba saber cuándo planeaba discutir, explicar o disculparse. Ella me dijo que la estaba amenazando, que lo estaba haciendo todo sobre mí, y tal vez tenía razón, pero en ese momento, no me importó, porque llevaba demasiado tiempo sin importar yo, sin que mis sentimientos importaran, sin que mi experiencia importara. Ahora estoy aquí, 2 días después de esa conversación, preguntándome si hice lo correcto, si tracé una línea necesaria o si le di un ultimátum a una mujer que está atravesando algo que no puede controlar completamente. No lo sé, honestamente no lo sé. Actualización 1. Han pasado 3 días desde esa noche, 3 días desde que finalmente dije en voz alta lo que había estado pensando durante meses, y honestamente, las cosas no han mejorado. La mañana siguiente a nuestra confrontación fue incómoda en formas que no puedo describir. Graciela se levantó temprano. Cuando bajé a la cocina, ya estaba vestida y tomando café. Me miró cuando entré pero no dijo nada. Yo tampoco dije nada. Preparé mi propio café en silencio. Nuestro hijo Abel, que tiene 16 años, bajó para desayunar. Miró entre nosotros dos. Pude ver la confusión en su cara. Normalmente por las mañanas hay conversación. Hay al menos algún nivel de interacción. Pero esa mañana había solo silencio frío. Abel tomó su desayuno rápidamente y se fue a la escuela. Pero sé que notó que algo estaba mal. Después de que Abel se fue, pensé que tal vez Graciela y yo podríamos hablar. Empecé a hablar. Le pregunté si podíamos discutir lo que había pasado, si podíamos tener una conversación real. Me miró con una expresión que no pude leer completamente, y luego me dijo que no había nada que discutir, que ella había dejado muy claro dónde estaba parada, que esta era ella ahora, y que yo necesitaba decidir si podía aceptar eso o no, pero que ella no iba a cambiar, que no iba a disculparse por finalmente defenderse. Defenderse, esa fue la palabra que usó, como si establecer límites sobre cómo me trataba fuera un ataque contra ella. Le pregunté de qué exactamente pensaba que se había estado defendiendo. Me dijo que de años de tener que ser la esposa perfecta, de años de tener que filtrar cada palabra, de años de tener que preocuparse por cómo yo reaccionaría a todo. Y honestamente, no reconocí el matrimonio que estaba describiendo. Esa tarde recibí una llamada de Ingrid, la hermana de Graciela. Ingrid y yo siempre hemos tenido una relación cordial, así que cuando vi su nombre en mi teléfono, pensé que tal vez estaba llamando sobre planes familiares, pero no, estaba llamando porque Graciela le había contado su versión de lo que había pasado, y según Ingrid, yo había amenazado a Graciela, le había dado un ultimátum injusto, estaba siendo insensible a lo que estaba atravesando físicamente. Le expliqué mi versión, le dije que no había amenazado a Graciela, que simplemente había establecido límites sobre cómo estaba dispuesto a ser tratado, que había sido paciente durante meses, pero que ser comprensivo no significaba aceptar ser humillado públicamente. Ingrid me escuchó, pero pude escuchar en su voz que ya había tomado partido. Me dijo que necesitaba ser más empático, que necesitaba entender que Graciela estaba pasando por algo real. Le dije que nunca había dicho que fuera su culpa, pero que tener síntomas no le daba permiso para tratarme con desprecio. La conversación terminó incómodamente, y me di cuenta de que Graciela estaba construyendo una narrativa, una donde yo era el villano, donde ella era la víctima. Esa noche, cuando Graciela llegó a casa, le pregunté si había estado hablando con su familia sobre nosotros. Me dijo que sí, que necesitaba apoyo. Le pregunté si les había contado toda la historia, o solo su versión. Me miró como si la hubiera insultado. Me dijo que no había versiones, solo había la verdad. Le dije que no era un ultimátum, era un límite. Hay una diferencia. Un ultimátum es intentar controlar el comportamiento de otra persona a través de amenazas. Un límite es decir que estás dispuesto a aceptar en tu propia vida. Ella me dijo que era lo mismo. Yo le dije que no lo era. Y ahí estamos, en un punto muerto. Ella convencida de que está siendo atacada injustamente. Yo convencido de que finalmente estoy defendiéndome. Actualización 2. Han pasado 2 semanas. 2 semanas de vivir en la misma casa pero en mundos completamente diferentes. Graciela y yo apenas nos hablamos. Cuando lo hacemos, es sobre logística, sobre quién va a recoger a Abel, sobre qué facturas necesitan pagarse, sobre nada sustancial. La presión de terceros ha aumentado. Además de Ingrid,
Ahora la madre de Graciela también se ha involucrado. Recibí una larga llamada de mi suegra donde me explicó que necesitaba ser más comprensivo, que las mujeres de su familia siempre habían tenido transiciones difíciles, que cuando ella pasó por lo mismo, mi suegro había sido maravillosamente paciente. Le dije respetuosamente que apreciaba su perspectiva, pero que esto no era solo sobre síntomas físicos. Esto era sobre respeto, sobre cómo nos tratábamos el uno al otro. Mi suegra me dijo que estaba siendo demasiado duro. Terminé la llamada sintiéndome frustrado, pero lo que realmente me hizo darme cuenta de que esto era más serio fue una conversación que tuve con Abel. Una noche, después de la cena, Abel vino a mi oficina. Se sentó en la silla frente a mi escritorio y me preguntó directamente qué estaba pasando entre su madre y yo. Le dije que estábamos pasando por un momento difícil, que estábamos tratando de resolverlo. Abel me miró con esos ojos que son demasiado perceptivos para un chico de 16 años. Me dijo que había notado cómo su madre me hablaba últimamente, que había notado el tono, los ojos en blanco, los pequeños comentarios. Me dijo que lo hacía sentir incómodo, que no sabía de qué lado ponerse. Eso me rompió el corazón, porque una cosa es que Graciela y yo estemos luchando, pero otra es que nuestro hijo esté siendo afectado. Le dije que lo sentía, que su madre y yo estábamos trabajando en ello, pero honestamente, no estaba seguro de creer mis propias palabras. Esa misma semana, algo más pasó que me hizo cuestionar todo. Estaba en casa trabajando desde mi oficina cuando escuché a Graciela hablando por teléfono. No estaba tratando de escuchar, pero nuestra casa no es tan grande. Estaba hablando con alguien, una amiga, supongo. La escuché decir algo que me heló la sangre. Le dijo a quien fuera que finalmente había encontrado su voz, que durante años había estado siendo la esposa sumisa, pero que ahora se daba cuenta de que no tenía que serlo, que esta nueva etapa de su vida le había dado claridad, que las hormonas que solían hacerla complaciente ya no tenían ese efecto. Controlada. Esa palabra de nuevo. La escuché reír. Escuché a Graciela decir que su esposo no lo estaba tomando bien, que estaba tratando de hacerla sentir culpable, pero que ella se mantenía firme. Me quedé sentado en mi oficina sintiendo como si no conociera a la persona en la habitación de al lado, porque la Graciela que estaba describiendo nuestra relación como controladora no era la Graciela con la que pensaba que había construido una vida. Empecé a cuestionar todo, cada memoria, cada decisión que habíamos tomado juntos. ¿Había sido realmente juntos? Pero mientras más lo pensaba, más seguro estaba de que no. Habíamos tomado decisiones juntos. Yo había cedido en cosas. Ella había cedido en cosas. Eso era matrimonio. Pero claramente, esa no era la historia que Graciela se estaba contando a sí misma ahora. Y eso me asustaba, porque significaba que la frase "esta soy yo ahora" no había sido un arrebato en medio de una pelea. Era una decisión consciente de redefinir quién era ella y quién era yo. Esa noche me di cuenta de que esto no se iba a resolver con una conversación, porque Graciela no veía un problema. Graciela veía una evolución, un crecimiento personal, y yo era simplemente el obstáculo que necesitaba superar. Me encontré preguntándome si había un punto de no retorno en un matrimonio, un punto donde las cosas se habían roto tan completamente que no había forma de arreglarlas, y si habíamos llegado a ese punto. Actualización 3. 3 semanas después de mi estallido, Graciela y yo finalmente tuvimos la conversación que ambos habíamos estado evitando. No fue planeada, simplemente sucedió. Fue un sábado por la noche. Abel estaba en casa de un amigo. Estábamos solos. Yo estaba en la sala viendo algo en la televisión sin realmente prestar atención. Graciela entró, se sentó en el otro extremo del sofá. Hubo un largo silencio, y luego ella habló. Me dijo que había estado pensando mucho, que había hablado con su terapeuta. Eso me sorprendió porque no sabía que estaba viendo a un terapeuta. Aparentemente había empezado a ir hace unas semanas. Me dijo que su terapeuta le había ayudado a entender que estaba pasando por una transición, que era normal sentirse diferente. Le pregunté si su terapeuta también le había dicho que era normal humillar a tu esposo en público. Graciela se puso tensa. Me dijo que estaba siendo hostil, que si realmente quería tener esta conversación, necesitaba bajar mis defensas. Le dije que no tenía defensas, que solo tenía cansancio. Cansancio de ser pintado como el villano. Cansancio de que cada problema fuera culpa mía. Graciela me miró durante un largo momento, y luego dijo algo que me sorprendió. Me dijo que tenía razón, que tal vez había sido injusta, que tal vez había estado tan enfocada en lo que estaba sintiendo que no había considerado cómo me estaba afectando. Me dijo que lo sentía, que sentía haberme humillado en la cena, que sentía haber sido tan defensiva. Por un momento, sentí esperanza. Pensé que tal vez habíamos atravesado lo peor. Pero luego Graciela siguió hablando. Me dijo que aunque sentía cómo habían salido las cosas, no sentía querer cambiar. Que esta nueva versión de ella, esta versión más directa y menos filtrada, era quien realmente era, que durante años había estado reprimiendo partes de sí misma, y que ahora que había encontrado su voz, no iba a silenciarla de nuevo. Le pregunté qué significaba eso exactamente, si significaba que iba a seguir hablándome con desprecio. Me dijo que no iba a caminar en puntillas alrededor de mis sentimientos, que si algo la molestaba, lo iba a decir. Le dije que había una diferencia entre ser honesta y ser cruel, que había una diferencia entre expresar tus sentimientos y atacar a alguien. Graciela me dijo que yo estaba siendo demasiado sensible, y ahí es cuando me di cuenta. Esta conversación que pensé que iba
iba a ser un punto de inflexión no lo era. Era simplemente otra confirmación de que Graciela no veía un problema con su comportamiento. Veía un problema con mi reacción a su comportamiento. Le pregunté directamente si alguna vez planeaba disculparse por cómo me había tratado. No por sentirse diferente, sino específicamente por los momentos de crueldad, por la humillación pública. Me dijo que ya se había disculpado, por cómo habían salido las cosas, pero que no iba a disculparse por defenderse. Le dije que esa no era una disculpa real, que disculparse por cómo salieron las cosas mientras mantienes que no hiciste nada malo no es asumir responsabilidad. Graciela me dijo que si eso no era suficiente para mí, entonces tal vez necesitábamos considerar si este matrimonio todavía funcionaba. Esas palabras quedaron flotando en el aire entre nosotros. Ninguno de los dos dijo nada durante un largo momento. Finalmente, le pregunté si eso era lo que quería, si quería terminar nuestro matrimonio. Me dijo que no sabía, que necesitaba tiempo para pensar. Le dije que estaba de acuerdo, que tal vez el tiempo era lo que necesitábamos, pero que mientras tanto, necesitaba que supiera algo, que la línea que había trazado esa noche no era una amenaza vacía, era real, y que si no podíamos encontrar una manera de tratarnos mutuamente con respeto básico, entonces no había futuro aquí. Graciela asintió, me dijo que lo entendía, y luego se fue a nuestra habitación. Yo me quedé en la sala, y me pregunté si acababa de salvar mi matrimonio o de terminarlo. Actualización 4. Han pasado 2 meses desde aquella conversación, 2 meses desde que Graciela y yo reconocimos en voz alta que nuestro matrimonio podría estar terminando, y honestamente, todavía no sé de qué lado vamos a caer. Después de esa noche, Graciela sugirió terapia de pareja. Yo estuve de acuerdo. Hemos estado yendo una vez por semana durante las últimas 6 semanas. Es complicado. Algunas sesiones se sienten productivas. Otras se sienten como si estuviéramos simplemente repitiendo los mismos argumentos. Nuestra terapeuta, una mujer llamada Irma, ha sido bastante directa con ambos. Le ha dicho a Graciela que aunque sus sentimientos sobre querer más autenticidad en su vida son válidos, la forma en que los está expresando a veces cruza la línea hacia la crueldad. Y me ha dicho a mí que aunque mis límites son razonables, la forma en que los comuniqué esa noche fue más confrontacional de lo necesario. Ambos nos hemos resistido a esa retroalimentación, pero lentamente, muy lentamente, estamos empezando a tener conversaciones más productivas. Graciela ha admitido que ha estado usando su transición física como excusa para no examinar algunos comportamientos problemáticos. Y yo he admitido que tal vez no he sido tan consciente de sus necesidades como pensaba. Pero aquí está la parte que todavía me mantiene despierto por las noches. No sé si estos cambios son reales o temporales. No sé si Graciela realmente entiende por qué su comportamiento era problemático, o si solo está diciendo lo que cree que necesito escuchar. Y honestamente, creo que ella tiene las mismas dudas sobre mí. La frase "esta soy yo ahora" todavía resuena en mi cabeza, porque incluso si Graciela está tratando de modificar algunos comportamientos, la persona fundamental que se ha convertido es diferente de la persona con la que me casé. Y no sé si esa diferencia es algo con lo que puedo vivir. Abel está mejor. El ambiente en la casa es menos tenso, pero sigue siendo cuidadoso alrededor de ambos, y eso me rompe el corazón, porque nuestro hijo no debería tener que ser el adulto en la habitación. En cuanto a la línea que tracé esa noche, todavía está ahí. No la he borrado. Y Graciela lo sabe. Sabe que si volvemos a ese lugar, me iré. Y creo que eso la asusta. Pero no sé si la asusta lo suficiente. Algunas personas me han preguntado si me arrepiento de lo que dije esa noche. Si desearía haber manejado las cosas de manera diferente. Y honestamente, no lo sé. Parte de mí desearía haber sido más calmado. Pero otra parte de mí sabe que si no hubiera explotado, probablemente todavía estaríamos en ese patrón destructivo. Así que, ¿tracé una línea necesaria o destruí mi matrimonio? Todavía no lo sé. Tal vez ambas cosas son ciertas. Tal vez al trazar la línea, revelé cuán roto ya estaba todo. O tal vez al trazarla, creé la posibilidad de algo nuevo. Lo que sí sé es esto: no puedo volver a ser la persona que era antes de esa noche. La persona que cedía constantemente. La persona que aceptaba ser tratada con desprecio. Esa persona se fue. Y no sé si la Graciela que existe ahora y la persona en la que me he convertido pueden coexistir en el mismo matrimonio.